Es una pregunta magnífica. Yo la enunciaría de esta manera. ¿Deja Dios de habitar en nosotros cuando pecamos? Es decir, cuando pecamos gravemente, teniendo en cuenta que por el bautismo, como bien dice tu pregunta, por el bautismo, pues el Espíritu Santo habita en nosotros. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a responder esa pregunta. A ver, ¿qué significa esto de que Dios habite en nosotros? La historia empieza en el Antiguo Testamento. Nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se describen acciones hechas con la fuerza del Espíritu. Por ejemplo, en el libro de los Jueces se nos cuenta que el Espíritu Santo sacudía, el Espíritu de Dios sacudía a Sansón y se atribuye a esa fuerza interior del Espíritu la tremenda fuerza física de Sansón. Era como un toque del Espíritu. En el credo también decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas, es decir, que se daba ahí como una acción del Espíritu. Pero nos damos cuenta que no era una acción permanente. Y ese dato es muy importante, porque la acción permanente del Espíritu solamente vendrá en virtud del sacrificio de Cristo. Esto lo dice claramente el Evangelio de Juan cuando enseña que todavía no había Espíritu, no había sido dado el Espíritu, porque Cristo no había sido glorificado. Se entiende por el sacrificio en la cruz y por su resurrección. Entonces, ahí aprendemos lo que significa el habitar del Espíritu. Antes del sacrificio de Cristo, antes de la Pascua de Cristo y antes de Pentecostés, el Espíritu Santo tocaba, actuaba, movía. Pero se dice, por supuesto es un modo metafórico, se dice que el Espíritu Santo habita cuando su obra transformante, la obra propia de la gracia, se completa en nosotros. Es decir, que el habitar del Espíritu es un modo de referirse al régimen nuevo de la gracia que ha llegado a nosotros por virtud del sacrificio redentor de Cristo. Eso es lo que hace, eso es lo que quiere decir el habitar del Espíritu Santo. Es decir, es un modo de referirse a la acción definitiva de la gracia santificante en nosotros. Por eso mismo, es posible lo que dice Cristo en el Evangelio de Juan, es decir, que el Espíritu nos va a conducir a la verdad completa, porque en la medida en que esa acción del Espíritu permanece en nosotros, pues va haciendo crecer nuestra comprensión del Evangelio y de la obra misma de la redención. Según eso, ahora preguntémonos qué sucede cuando una persona comete un pecado grave. ¿Qué sucede con esto de la habitación del Espíritu? Entonces lo que entendemos es que la obra de la redención no se elimina porque llegue el pecado. Claro que no, no se elimina. Pero lo que sí se elimina es podríamos decir, la continuidad de esa luz del Espíritu en la persona que está en pecado grave, lo que llamamos pecado mortal. ¿Y qué significa que se rompa esa continuidad? Quiere decir que de alguna manera el Espíritu ya no está como santificando permanentemente a la persona, sino que en cierto modo volvemos al régimen antiguo. Entonces, en una persona que esté en un pecado grave, que está viviendo, como se dice, en pecado mortal, el Espíritu Santo puede actuar, pero actúa como en esos toques, como en esos eventos,
como en esos momentos que son los que sucedían en el Antiguo Testamento. Entonces la persona que está en pecado grave no ha salido del régimen de la gracia, pero ha perdido como esa continuidad de la obra del Espíritu dentro de ella, y el Espíritu Santo sigue obrando en esa persona, pero como a través de esos llamados, por ejemplo, llamados a arrepentirse. Si una persona está en un pecado mortal, terrible, en una rebeldía con Dios, pero de repente empieza a sentir que su actitud en el fondo lo que hace es hacerle daño a él mismo o a ella misma, y la persona empieza a sentir que eso es injusto, que eso no está bien, que eso no va para ninguna parte. Detrás de esas reflexiones que la persona supuestamente se está haciendo, detrás de esas reflexiones en realidad están los toques del Espíritu. Entonces, describiéndolo en el lenguaje de la habitación, podríamos decir que la persona que cae en un pecado grave es una persona que en cierto sentido pierde esa continuidad de la presencia del Espíritu, pero todavía puede ser tocada por el Espíritu, puede ser llamada por el Espíritu, sobre todo para que se arrepienta, para que le dé realmente su lugar al Señor. Y entonces en cuanto a templo, pues yo creo que la mejor descripción es decir que esa persona en realidad es un templo, pero un templo profanado. Es un templo profanado. Esa es la realidad. Y en un templo profanado pensemos en lo que sucedería, por ejemplo, cuando profanan un sagrario, incluso se llevan las hostias o las riegan al piso. Pensemos lo que sucede. Pues se llevaron esas hostias y destruyeron imágenes y todo. Pues ese templo sigue siendo templo, pero es un templo profanado. Un templo que sin embargo puede ser llamado al arrepentimiento, puede ser llamado a la plena amistad con Dios, que es lo que el Espíritu Santo va a seguir haciendo en esa persona.